En el capítulo anterior, tras haber montado todo el sistema de basculante y bieletas, empezamos a comprobar los rodamientos de la rueda trasera. Rodamientos que, como os comenté, yo ya había lubricado y revisado al principio de comprar la moto. Así que vamos a ver cómo se encuentran, si están en buen estado o si por el contrario necesitan ser sustituidos. Vamos a abrir los guardapolvos con cuidado, apalancando pero girando. Esto es. Y fijaos, ¿qué nos encontramos por aquí? Pegotones de grasa ahí a cascoporro. La grasa que le echamos. Y lo bueno es eso, que el guardapolvo, como he hecho y habéis visto ahí detrás, hace de almacén de grasita. El guardapolvo hace de almacén de grasita. Pero es que, ¿sabe qué? Si esto está así, el rodamiento por dentro, que le quitamos el plástico a la pista y lo engrasamos, está por dentro el rodamiento igual. ¿Qué vamos a hacer? Pues más. ¿Se puede mezclar una grasa con otra? Sí, no pasa nada. Grasa de molibdeno. Para adentro. Rellenamos los huecos. Tenemos un poquito por aquí, que esto al final va a caer dentro de la pista. Eso es. El guardapolvo por dentro, llenito de grasita otra vez. Y esto, como habéis visto, después de 2 años, sigue con su grasa. El rodamiento corre bien. Ahora mismo no, porque está presionando el otro lado. A ver, ahora. Pues no me gusta. A ver un momentito que lo mire. Para mí que he cerrado muy pronto. Vamos a ver. Uy. ¿Qué pasa aquí? Hostia, pues el rodamiento no está bueno. No. A ver otro lado. Señores, pues hemos descubierto que no me gusta el rodamiento. Nadie le mete el dedo al rodamiento. Ya, ¿cómo está el guardapolvo? Ahí. A ver este. Agarradillo. No me gusta el rodamiento. Y este tampoco. No me gusta. Esto no puede estar así. Tío. No. Ah, no. No, es que no gira. No. Y no es por presión. No me gusta, chavales. No está gripado, ¿vale? Pero está sucio. Está sucio. Lo que iba a hacer ahora para intentar limpiar el rodamiento es quitar el protector que lleva, descubrir las bolas, quitar la grasa vieja, limpiarlo todo y ver con un taladro si dándole vueltas hacemos que una vez vayamos limpiando con paciencia, el rodamiento vuelve a correr. Si el rodamiento seguía lo agarrado que estaba, iba a ser necesario sustituirlo. Así que vamos a ver qué suerte tenemos. Poco tiempo, chicos, pero os lo voy a explicar muy rápido. Estoy en una prensa, estoy intentando buscar la herramienta. Vamos a sacar ese rodamiento. Dale caña, vamos a sacar ese rodamiento. Hemos tenido que desmontar otra vez la cubierta y la cámara para que me quepa en el bastidor, ¿no? En los varales, en las vigas de la prensa. Vamos a intentar sacar los rodamientos y vamos a ponerle rodamientos nuevos. Si puedo lo grabo y si no, venga el lío, que es muy tarde. Bueno, señores, os voy a explicar cómo es el buje de la rueda por dentro. El buje de la rueda, vamos a simularlo, sería una cosa así. ¿Vale? Aquí ya van los radios, ¿vale? Van los radios. Y el buje de la rueda por dentro tiene unas paredes. Tiene unas pequeñas paredes. Esto sería en sección. En esas paredes apoya un rodamiento, otro rodamiento y apoya un casquillo interior por el que luego nos va a correr el eje de la rueda. Pues bien, si imaginamos tener fuera los rodamientos con el casquillo interior, no dejan hueco, no hay hueco para meter
un extractor de rodamiento, las uñas y tirar hacia atrás. No tenemos hueco. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Uno de los dos rodamientos, el que queráis, lo vamos a romper. ¿Cómo lo vamos a romper? Con la imagen que os pongo superpuesta vais a ver cómo romperlo. Se rompe el rodamiento y una vez que se rompa el rodamiento, desde este lado, teniendo cuidado con las paredes del eje interior, vamos a empujar con un martillo, vamos a golpear y cuando golpeemos echaremos un rodamiento fuera. Pero para eso es necesario que lo hayamos roto antes. Y cuando ya tenemos uno fuera, ya sí podemos sacar el casquillo y ya sí desde este lado podemos meterle y sacar el otro rodamiento. Es la única manera, dado que con los extractores, como todo está tan pegado, es imposible de meter una uña y poderlo sacar. Y una vez que lo tengamos sacado, metemos los rodamientos nuevos con la prensa, pero no olvidéis meter el casquillo interior para poder pasar el eje. Bueno, a ver, ¿está grabando? Sí, pues bueno, señores, lo que se me ha permitido grabar, ya habéis visto que viene la rueda a casa con los rodamientos nuevos, Esto le metes aquí el dedito y esto es gloria. Como os dije ya en el vídeo, que he grabado hoy mismo, pero seguramente ya esté subido hace mucho tiempo, vamos a tensar un poquito este retén para evitar que por el interior, voy a pegar esto aquí, vamos a tensar el interior del retén para que aquí esté más apretado al eje e intentemos que entre menos mierdecita, que es lo que ha causado, fijaos en las pistas de los retenes viejos que me quedan, porque los otros se ha tirado ya, se ha quedado allí cuando se ha desmontado, como la grasa está muy sucia. Esta grasa, si le pasan los deditos, aquí no se nota, pues llevo guantes, pero tienen arenilla. Esa arenilla es la que ha entrado en las bolas y se ha reventado, ¿vale? Entonces vamos a coger aquí ahora, mira, vamos a quitar este. Os voy a enseñar cómo hacerlo. Pues tiene un fallito, aquí hay una rotura. Ay, bueno, ya este ni os cuento. Fijaos, estos pellizcazos que tiene este alambre. Ostras, Pedrín, mira lo que hemos descubierto. Estos pellizcos de estos alambres, voy a limpiarlos un poquito, os lo voy a enseñar. Pues fijaos que estos pellizcos de estos alambres, yo esto no lo sabía hasta ahora mismito. A ver la pantalla, sí. Estos pellizcos de estos alambres son estiramientos de la propia espiral del muelle. Estos muellecitos, para que hagan fuerza por igual, no pueden tener estos pellizcos, ¿los veis? ¿Qué pasa si tiene estos pellizcos? A ver si enfoco. Espera, a ver si yo soy capaz de... No sé cómo se enfoca, perdonadme. Si tiene estos pellizcos por estas zonas, no aprieto. Además de elongar, al final, la cuerda, ¿no? La longitud final de todo esto. La medida. Si yo cuando lo abra, os voy a enseñar cómo abrirlo. Mi idea era abrirlo, cortarlo un poquito y volverlo a enroscar. Que os voy a enseñar cómo se hace. Pero. Uno, que como ya sabéis, es un poquito Diógenes. ¿Veis? Ahora está abierto, sin dañarlo. Ahora os voy a enseñar cómo es. Pues claro, entre los pellizcos estiro todo. Y además de que estiro todo, por algunas zonas no estoy la espiral apretando el retén, ¿vale? Entonces por ahí entra mierda. Vale, visto. Y el otro igual. Fijaos, mira, voy a limpiarlo, aunque ahora voy a ir por uno nuevo y lo vamos a hacer desde el principio bien hecho, ¿vale? Mirad. Uno va estirando un poquito con los deditos. Va estirando un poquito. Y veremos en un momento determinado una unión. Una espiral un poquito más abierta que las demás. Aquí está. Cago en la va, qué pena que no enfoque bien esta cámara, aquí. Bueno, aquí, en las espirales, hay un poquito... Me voy a quitar los guantes. A ver si es porque el naranja chillón este no le gusta a la cámara. Mira. Observa. Mira. Fijaos. ¿Veis aquí? No se ve un carajo. ¿Veis aquí que está como abierto? Pues yo desenrosco a izquierda como un tornillo igual.
uno sobre el otro, para que ahora sin guantes, como está lubricadito no puedo, pero ahí, ¿veis? Y si os fijáis bien, aquí estrecha. Este estrecha, entonces hace de machito, un machito y una hembrita. ¿Para qué? Para enroscarlo y que se quede cogido haciendo una circunferencia. Para que yo le dé un poquito más de tensión, ¿qué tengo que hacer? Corto un trocito del lado de la hembra, porque si corto el macho, se me va a quedar hembra con hembra y ya no voy a poder unirlo. Entonces el macho no lo corto, pero de la hembra le corto 1 milímetro. De manera que ahora va a tener menos diámetro y entonces la tensión va a ser mayor dentro del retén. Y así no os coléis tampoco, porque si os coláis al final, aplastamos mucho el labio, lo abrimos y el muelle se va a escapar por detrás o va a haber un desgaste prematuro por el roce demasiado apretado en el eje. Pero como ya os he dicho, yo soy un poquito Diógenes y el que guarda allá. Y yo de retenes viejos que quito, pues yo guardo cosas. Entonces, aunque sean más largos, no me importa. Quiero que tengan el mismo diámetro para que entren aquí en el labio, de la misma manera que estaba el original. Pero el largo no me importa. ¿Por qué? Porque yo, como os he enseñado, aquí está la unión, voy a quitarlo el macho de la hembra, ¿vale? Un momentito. Es que sin guante no cazo, ¿eh? Estiramos un poquito y buscamos la unión. Aquí está, no es que la encontremos. Desenroscamos el machito de la hembrita. Ahí está, ¿veis? Y ahora es muy importante coger un buen alicate. ¿Por qué un buen alicate? Porque que el corte sea limpio para que la hembrita no aplaste el alambre y al aplastar el alambre se quede que no entre el machito después, ¿vale? Entonces cogemos aquí, ¿no? La misma longitud que el otro. Aquí. Por la misma longitud que el otro. A ojímetro de buen cubero. Ahí. Además, le vamos a dar un poquito más de tensión. ¿Vale? Ya que estamos. Le vamos a dar un poquito más de tensión. ¿Que no te gusta el corte? Bueno, pues se quita una micra. ¿Vale? Que eso, como decía mi padre, nadie que vaya corriendo lo ve. Ahora hemos cortado la hembrita. Metemos el machito. ¿Vale? Que esto parece una tontería, pero que esto puede ser la causa que le haya entrado mierda al rodamiento y haya tenido que ponerlo nuevo. Y ahora, fijaos. Para adentro. ¿Veis? Apretando el labio y con bastante tensión. Bastante tensión. Ahora, que si me he colado de tensión, que puede ser, por cierto, pues cojo otro, que yo soy Diógenes, tengo ahí unos pocos, y lo guardo. Una vez que está esto montado, lubricado, nos venimos a la rueda y a su sitio. Le damos con un martillo de nylon. Lo dejamos ya alojado al rodamiento. Y señores, esto está. Ahora, la suerte que tengamos que tener, ¿vale? Que eso ya, en la suerte no se puede entrar. Pues venga, voy a hacer lo mismo con el otro y seguimos. Y una vez que hemos acabado con los rodamientos traseros y comprobado que los delanteros están en buen estado, vamos a montar la rueda delantera y apretar con cuidado la pinza de freno y posteriormente nos vamos a poner con la rueda trasera, colocar pinza y cadena. La pinza es un poquito fastidiosa de poner porque se escapa la pastilla, hay que tener ahí un poquito de paciencia y después le vamos a dar la tensión adecuada antes de dejar por fin la moto de pie. Me encanta la maquinita esta, tío. Vamos. Vamos a darle un poquito con la aceitera del viejo. Eso es lo importante. ¡Ay, ay, ay! Bueno. Mira, mira, mira. Mira, se cae sola, tío. Y después de tener la moto revisada y los herrajes listos para poner las maletas para el viaje que se nos avecina, solo falta salir una mañanita y hacer una prueba de que todo funcione. Nos vemos en la prueba.